Vamos a meditar hoy, hermano, la escritura, Isaías 46. Dice así esta palabra, hermano: se postró Bel, se abatió Nebo, sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga. Esas cosas que vosotros solías llevar son alzadas cual carga sobre las bestias cansadas. Eso está hablando de ídolos, hermanos, ¿verdad? Dice, fueron humillados, fueron abatidos juntamente, no pudieron escaparse de la carga, sino que tuvieron ellos mismos que ir en cautiverio. Está hablando de ídolos. Dice, oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz, y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo lavaré, yo soportaré y guardaré. ¿A quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Sacan oro de la bolsa, otra vez está hablando de ídolos, y pesan plata con balanza, alquilan un platero para hacer un dios con D minúscula de ello. Se postran y adoran, se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Ahí se está y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde ni libra de la tribulación. Acordaos de esto, tened vergüenza vosotros. Volved en vosotros, prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave de la tierra lejana, al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá, y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Este pasaje que acabamos de leer, hermanos, es un llamado a la reflexión y a pensar, hermanos, en meditar, en pensar en las cosas, hermanos. Y habla de ídolos. Aquí el libro de Isaías está lleno de muchos juicios, hermano, muchos mensajes de juicio. Pero también hay un mensaje de esperanza cada vez. Y aquí, hermanos, en este pasaje que nosotros estamos leyendo, el día de hoy, hermanos, está hablando de, cuando empieza hablando de Bel y de Nebo, que eran dos dioses, hermanos, adorados por los babilonios. Babilonia, hermano, había sido una potencia mundial. Un pueblo que tenía mucha fortaleza en su ejército, hermano, pero que también tenía muchos dioses. Ellos adoraban muchos dioses y confiaban en ellos, hermano. Así como nosotros confiamos en Dios, ellos confiaban en esos dioses hechos de piedra o de madera o de oro, de lo que fueran, hermanos. Si alguno ha leído el libro de Daniel, usted recordará, hermano, que en el tiempo de Daniel, Nabucodonosor hizo una estatua muy grande de oro. Y él dijo, hermanos, que al son de la música, todos tenían que adorar a esa imagen, porque eso era lo que ellos creían. Incluso a Daniel y a sus tres compañeros les cambiaron el nombre, y sus nombres tenían que ver, hermanos, con los nombres de los ídolos. Entonces, yo lo que le quiero decir aquí, hermano, el Señor está expresando un juicio de algo que iba a venir, que no había ocurrido todavía, pero un juicio que iba a venir, y el Señor está diciendo, yo voy a hacer esto, y empieza con una reflexión diciendo, en el versículo 1, se postró Bel, se abatió Nebo, sus imágenes fueron puestas sobre bestias. Y aquí está hablando, hermano, de cómo estas imágenes en realidad no tienen ningún poder. Ahora, nosotros podemos pensar en aquello como algo que pasó hace mucho tiempo, pero eso sigue pasando el día de hoy, hermanos. Cuando yo me paro aquí, hermano, mi propósito es dar alguna instrucción, hermano. Llamar a la reflexión, lo que sea que el Señor nos está enseñando. Y en este pasaje, hermano, el Señor menciona algunas cosas y en el versículo 3 dice, oídme casa de Jacob, dice. Oídme casa de Jacob y todo el resto de la casa de Israel.
los que son traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz. Es decir, que el Señor nos llama a nosotros, y al final, hermano, el versículo 12 también dice: oídme duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Y una de las cosas, hermano, que el Señor le advirtió mucho al pueblo es que no aprendieran a hacer las mismas cosas que hacían antes. En 1 Corintios 12 nosotros encontramos, cuando se habla de la cena del Señor, hermanos, de los dones espirituales, el apóstol Pablo le habla a la iglesia y le dice: no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. Cuando ustedes eran gentiles, es decir, cuando no conocían a Dios, se les llevaba, dice, de aquí para allá como se lleva a los ídolos mudos. Entonces, la realidad es que nosotros hacíamos mucho de lo que estamos aquí, y otra vez sin el deseo de, yo no tengo deseo de ofender a nadie, pero no tengo el deseo de mentir, hermanos. Pero yo sé que varios de los que estamos aquí éramos católicos, hermanos. Y nosotros, hermanos, teníamos cierta devoción. Incluso en el catolicismo le enseñan a uno que en cada pueblo hay un santo patrón. La patrona de México es la Virgen de Guadalupe, ¿no es verdad? Bueno, ahí en Guatemala es la Virgen del Rosario. Pero cada pueblo tiene su patrón, y cada quien, hermano, tiene, incluso las profesiones en el catolicismo, cada profesión tiene un santo también. Los músicos, los albañiles, los bailarines, los carpinteros, todos tienen, hermano, y han salido incluso muchos, hasta los narcotraficantes tienen sus ídolos, la gente en la que confían. Yo no sabía quién era. Hay un señor de bigotes, Malverde, a él lo tiene, la Santa Muerte. Todas estas cosas, hermano, nosotros no debemos de ver esto como algo tan lejano, hermanos. Cuando la Biblia habla de la idolatría, le voy a decir qué dice el diccionario, que quiere decir un ídolo: figura o imagen que representa a un ser sobrenatural, al que se adora y se rinde culto como si fuera la divinidad misma, es decir, como si fuera Dios mismo. Ahora, lo que el Señor nos enseña aquí, hermanos, es que nosotros no debemos confiar en los ídolos. Ahora, lo que nosotros acabamos de ver, nosotros podemos estar de acuerdo y decir: hermano, mire, yo ya me deshice de todo eso. Yo he conocido gente que, siendo cristiana, ya no se ha deshecho de las cosas. Pero luego dice la segunda definición: persona o cosa por la que se siente un amor o admiración excesivos. Entonces han habido, en el día de hoy hay cantantes, hay actores, hermano, que la gente los tiene como ídolos. Entonces, la cuestión es esta, hermano: un ídolo es algo que no es Dios, pero que ocupa el primer lugar en la vida de alguien. Ahora, cuando el Señor habla de los ídolos, hermano, habla de diferentes cosas, y yo le quiero leer algo, hermano, que está en la Escritura, en Éxodo capítulo 20 y en el Salmo 115. Yo quisiera que ustedes miraran esto, hermanos, porque esto es muy importante, es parte de la palabra de Dios, hermanos, respecto de los ídolos. Éxodo 20 y Salmo 115. Muy bien, Éxodo 20, hermanos, versículo 3 al versículo 6. Y sabe, hermano, que yo tengo la Biblia católica y dice exactamente lo mismo. No hay diferencia en lo que dice la Biblia católica y lo que dice la Biblia que nosotros tenemos aquí, hermanos. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. El segundo dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo, dice el Señor, soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hace 15 días creo que fue esto, hermano. Pues yo no acostumbro a ponerme a chatear, pero
alguien puso algo en Facebook y eso estaba conectado como con un video que estaba ahí en vivo y estaba rezando el rosario. Los que no saben qué es el rosario es una especie de un collar que tiene unas bolitas, ¿verdad? Y cada una de esas bolitas, si usted no sabe, cuenta oraciones, repite oraciones. El Dios te salve María, el Padre Nuestro, diferentes oraciones. Los que fueron católicos saben de qué estoy hablando. Los que no fueron católicos dicen, no sé de qué estás hablando. Bueno, se repiten oraciones y cada una de esas bolitas cuenta, Padre Nuestro que estás en los cielos, Padre Nuestro que estás en los cielos. Y usted repite la misma oración varias veces. Y luego está separado con otra cosa diferente y entonces empieza otra serie de oraciones. Y estaba rezando el rosario un muchacho, joven. Pienso que estaba en sus 20 el muchacho. Y yo escribí un versículo de la Escritura. Yo puse una instrucción que dio el Señor Jesucristo sobre la oración. Y dice ahí, cuando oréis, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que no conocen a Dios, que creen que por su palabrerío serán oídos. No se hagan ustedes semejantes a ellos. Bueno, eso lo puse yo antes de acostarme como a las 9 de la noche. Como a las 11, clink, sonó la campanita, ¿verdad? Y estaba este muchacho furioso, dice, no puedo creer que me has faltado el respeto, me dijo. Te estás burlando de mí, te estás burlando de mi religión y de mi iglesia. Y le digo, no, te dije un versículo de la Biblia. No, tú sabes tu cuento, me decía, tú sabes lo que es, que estás manipulando. Le digo, no estoy manipulando. Dice ahí la palabra, abre la Biblia. Me has insultado, me dijo. ¿Ustedes creen que es insulto eso, hermano? Que yo leí la palabra de Dios. Bueno, la cuestión es que estuve hasta la medianoche con él. Que sí, que no, que sí. Le digo, tanto te ofendí. Le digo, no te estoy vendiendo marihuana, no te estoy ofreciendo nada ilegal, nada indecente. Te leí unos versículos de la palabra de Dios. Es todo lo que yo te mandé. ¿Eso es un insulto? Esas son las palabras de Dios, hermano, no son mis palabras. Ahora, ¿por qué hay esa manera de pensar cuando nosotros estamos en eso, hermano? Porque es lo que nos han inculcado a nosotros y a veces no hemos leído la palabra de Dios. Y aquí hay varias cosas que dice el Señor respecto de los ídolos. Dice, cuando Babilonia se vaya al cautiverio, los van a echar en una carreta a todos los ídolos y ni ellos se van a poder librar de la carga. ¿No es verdad, hermanos, que las estatuas que muchas veces nosotros adoramos no tienen poder para moverse, hermanos? No se pueden mover. El Salmo 115, versículos 4 al versículo 8, dice esto: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Escuche bien, hermano, uno de los Cristos famosos en Guatemala es el Cristo negro. Es de color negro. Negro, en serio, negro, black. Y la gente camina mucho para llevarlo ahí. Hay Cristos rubios, hay Cristos chinos también. Son obra de manos de hombres. Dice, tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Escuche el versículo 8. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Y después dice, casa de Israel, confía en Jehová. Entonces, hermano, mire, nosotros no entendemos la parte espiritual a veces de lo que hacemos. Cuando nosotros no conocíamos a Dios, nosotros hacíamos estas cosas. Yo tuve intención de presentar un video, pero dije, alguien puede interpretar como que yo me estoy burlando. Yo no me estoy burlando, yo vine a hablar la verdad. Pero es un video que dura como 1 minuto, y ya no lo traje, hermano. Pero llevan a una virgen cargada en un anda. Van 4 ancianos son los que van cargando, y uno de los ancianos parece que le pesó mucho el hombro, y se voltea de una manera que se ladea y se cae la estatua. Llega de caso, como estamos aquí, habían 3 grupos así también de bancas, y ellos están aquí, y se cae la virgen y se le quiebra la cabeza. Y habían unas monjas que estaban ahí y empiezan a dar unos gritos, hermano, como que alguien hubiera muerto. ¡Ay! Decían, y una parecía que le dio el ataque.
Y nadie sabe qué hacer, y de pronto un hombre agarra la cabeza de la Virgen, se la pone aquí, y los otros cargan el resto del cuerpo y salen, y la gente se queda llorando. Si usted no me cree, ponga ahí estatuas de santos que se quebraron. Hay muchos, y ninguno de ellos se pudo salvar. Ahí en Guatemala las procesiones son grandísimas, hermanos. Las hacen de 200 personas que cargan una cuadra y pagan por hacerlo. Entonces sacaron al Señor el Señor del Consuelo, creo que le llaman, a ese Cristo. Y cuando sacan el video, yo cargué ahí cuando era católico. Muy pesado eso, hermano, pesadísimo. Entonces a veces los cargadores ya van doblados y le dice 1, 2, 3, arriba. Y se miraba que se pandeaba la cosa porque es larguísima. Y el Cristo se movía. Y de pronto dijeron, bueno, aquí hay una emergencia, y pararon el anda y bajaron al Cristo y le quitaron la cruz. Y mientras hacían eso, rezaban el rosario. Y después regresó, lo pusieron, lo clavaron y lo hicieron así. ¿No es eso exactamente lo mismo que dice este pasaje? Pesan la plata, pesan el oro, consiguen un platero, lo forman, le alaban, le oran, le piden por sus viajes, le piden por todo lo que ellos necesitan, dice, le gritan y no contesta porque no tiene poder. No tiene poder. El Señor llama a la reflexión y dice, avergüéncense, vuelvan en sí. No hay poder en eso. ¿Sabe cuál es la diferencia entre esto y un santo, hermano? La forma. Es todo. Esto podría tener forma de hombre y esto no tiene poder. Esto podría tener forma de ángel y no tiene poder porque es un pedazo de madera, hermano. No tiene poder. Y el Señor llama al sentido común y luego dice, estas son las consecuencias espirituales. Semejantes a los ídolos son los que los hacen y los que confían en ellos. Ahora menciona una cosa, dice que tienen ojos pero que no miran. Y tienen oídos y no oyen. Semejantes a ellos son los que los hacen. ¿Sabe, hermano, que ahí en el Summit hay unas personas católicas que están visitando constantemente, pero van queriendo convertir gente al catolicismo? Yo estuve hablando con ellos, la primera vez fueron como 3 horas, y la segunda vez otras 3 horas más o menos. Bueno, la primera vez me bombardeaban con cosas y llegamos a la cuestión de los ídolos. Y leímos Éxodo 20. Me dice, no tengas dioses, pero de los egipcios. ¿Eso es lo que ustedes entendieron aquí, hermano? Bueno, el segundo mandamiento lo hace más claro. No te hagas imagen de ninguna cosa que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclines a ellas y no las honres, no las adores, porque yo soy Dios, dice el Señor ahí. Es decir, hermanos, que la única confianza que nosotros tenemos que tener es en Dios. Ningún ídolo tiene poder para librarnos de ninguna manera. En la Iglesia Católica nos daban una cosa que se llamaba la Magnífica. ¿Algunos saben eso? Es como una cosita, pues no sé ni cómo explicar. No, la Magnífica es como una bolsita negra. Sí, una bolsita negra que tiene una estampita, una oración ahí adentro, algo así. Y eso dice, algunos lo cargan en la billetera para que los proteja. Algunos lo cuelgan en el carro, eso o el escapulario. Déjame decirte que ninguna de esas cosas te puede librar. Nadie te puede librar más el Señor nuestro Dios. Déjame decirte que si tú le dices a tu ídolo, cuídame hoy, pero si Dios ha determinado tu muerte ese día, no te vas a salvar. Estas son cosas que nosotros necesitamos entender, porque aquí el Señor dice, yo soy, yo. Y aquí dice, hermano, el versículo 4, hasta la vejez, yo mismo y hasta las canas os soportaré. ¿Quién? Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré, es Dios. Israel, hermanos, tiene una historia de independencia que no se compara a ninguna en el mundo, hermano.
En Guatemala nos enseñaron varias cosas. Allá, hermanos, en el Boulevard Liberación, los chapines saben de dónde estoy hablando. Hay una estatua de Tecún Umán, un maya, hermano, que está así imponente, ¿verdad? Con un, no sé ni cómo se llamaba, un arma ahí que usaban, hermanos. Entonces a nosotros en la escuela nos enseñaron la leyenda de Tecún Umán porque es una leyenda. En Guatemala el pájaro nacional es el quetzal. Es un pájaro verde que tiene unas plumas largas así de cola y tiene el pecho rojo. Entonces a Tecún Umán lo mataron los españoles. Y entonces dice es un héroe nacional. Y entonces este pájaro, nos dicen a nosotros, era verde nada más, verde. Pero él se posó sobre el pecho ensangrentado de Tecún Umán y de ahí en adelante tiene el pecho rojo. Por supuesto hay un momento cuando usted ya no se cree eso. Ese es un mito, es una leyenda. Israel tiene una historia diferente. Allá en México he oído del Pípila, he oído de varios héroes nacionales también, ¿verdad? Y que estos pelearon con aquellos y que bueno, cada pueblo tiene una historia. Aún la historia de este pueblo está bonita, hermano. Pero ninguna se compara a la historia de Israel. Ninguna. Porque Israel, hermano, Dios es el que fundó Israel. Dios dijo todo lo que iba a pasar. Le dijo a Abraham, mira, en esta tierra ustedes van a ser cautivos por muchos años. Pero después de eso yo voy a escuchar las oraciones de mi pueblo y los voy a sacar de ahí. Eso lo dijo Dios antes que eso sucediera. Yo los voy a sacar de ahí con grandes maravillas y señales y van a salir con riquezas. Abraham ya estaba muerto y después nació un hombre que se llama Moisés. Y todo aquello sucede en medio de la esclavitud. Dios los saca con grandes señales, con grandes prodigios, con grandes maravillas. No se murió ni uno solo de ellos. Dios los libertó a toditos ellos. Si no tenían ellos ni un caballo, ni una espada, ni un cuchillo, hermanos, para pelear. Y aunque lo hubieran tenido, no eran gente de guerra. El Señor los sacó con mano fuerte, con brazo extendido, con su poder. Gloria al Señor por eso, hermano. Dice, esto es lo que yo he hecho. Y luego los llama a la reflexión. Y le dice el versículo 8, acordaos de esto. ¿Cuántos padecen de mala memoria aquí, hermanos? Todos. Tal vez usted está hablando de las llaves o los lentes. Yo no estoy hablando de eso, hermano. ¿Sabe que son cosas que se nos olvidan a nosotros, hermano? A veces se nos olvida de dónde nos sacó Dios. Esa es una cosa que se nos olvida. Y a veces se nos olvida quién es Dios y qué ha hecho Dios por nosotros. Hay tiempos, hermano, en nuestra vida cuando estamos afligidos. Señor, no me dejes, no me abandones. Y eso es ofensivo porque Dios no nos deja. Dios dijo, yo no te dejaré, yo no te voy a abandonar. Y si hiciéramos un poquito de memoria, todos podríamos dar testimonio de muchas veces cuando Dios nos sacó del hoyo, hermanos. Dios nos ha hecho favores, nos ha mostrado misericordia. A todos los que estamos aquí, ninguno podemos decir, a mí no. A todos nos ha bendecido Dios, hasta en cosas muy pequeñitas, hermanos. Y cosas muy grandes también. Y aquí le dice el Señor, acordaos de esto y tened vergüenza. ¿Sabe qué hizo el pueblo de Israel en muchos tiempos de su historia, hermano? Aprendió los mismos caminos de la gente. Las mismas cosas. ¿Sabe qué era lo peor, hermano? Es que durante la semana ellos eran adeptos de Baal y de otros dioses, pero llegaba el sábado y se cambiaban el traje y hoy servimos a Jehová nuestro Dios. Y el Señor los llama a la reflexión y al arrepentimiento y dice, acuérdense de estas cosas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Usa nadie y nada. No hay nada después de Dios, hermano. No hay nada fuera de Dios. Nosotros necesitamos entender esto. El único que nos puede ayudar en todas nuestras necesidades es el Señor nuestro Dios. No hay otra roca, hermanos. Hay ocasiones, hermano, en la Biblia se nos narra, hermano, ocasiones cuando el pueblo de Israel tenía que enfrentar ejércitos numerosísimos, hermano. Una ocasión, hermano, donde un hombre era un Rabsaces, le llamaban a un funcionario
de algunos países vino y empezó a blasfemar el nombre de Dios y dice, a ver, dice, todos ustedes que están confiando en Jehová, que no los engañe el rey porque es un mentiroso, porque nosotros somos más poderosos y hemos derrotado a muchos pueblos con dioses muy grandes y muy poderosos, dice, y Jehová no los podrá librar. Lo está gritando desde afuera del muro, hermanos. Y ellos rompen sus ropas y dice, Señor, escucha las blasfemias que están hablando contra ti y líbranos, Señor. El Señor le dice, sí, los voy a librar. Y al día siguiente, hermano, el campamento está inundado de cadáveres porque la espada del Señor pasó. Eso está en la Biblia, hermano. No lo ha leído, hermano. Ahí está. Está mejor que las novelas y las películas. En serio. Léelo, vélo ahí, hermano. Esos son los testimonios de Dios. Pero Dios en estos tiempos también ha hecho cosas, hermano. Nosotros no tenemos que pensar que eso fue hace mucho tiempo o eso ocurrió hace mucho tiempo. No, el mismo Dios el día de hoy nos habla, hermano, de una manera real. Alguien me mandó esta semana un video también de un comediante que se llama Teo González, uno de México. Decía ahí que se convirtió al cristianismo. Yo no sé, cuando oigo esas cosas digo, a saber, yo no sé, pero le voy a decir lo que dijo ese hombre, ¿ok? Él se llama Teófilo, nada más que su nombre artístico es Teo, ¿verdad? Se oye más americanón, pienso yo, no sé. Pero el hombre está hablando y dice, mira, dice, todos tenemos necesidad de Dios, dice. Nosotros tenemos necesidad de Dios. Y dice, y un día llegó a un hotel y yo tenía una aflicción muy grande en mi corazón. Y dije, voy a leer algo. Y dijo, pues no hay nada aquí. Empezó a buscar y no hay nada. Y se acordó que en los hoteles hay una Biblia, ¿verdad? Bueno, en algunos, hermano, algunos ya no tienen las Biblias. Entonces encontró una Biblia y dice que la abrió. Y bueno, le dijo al Señor, Señor, ¿sabes qué? Háblame. Y dice, puse el dedo, paz, y abrió el Evangelio de Lucas. Excelentísimo Teófilo. Así empieza. Y empieza a contar, ahí empieza todo el Evangelio de Lucas. Así empieza el Evangelio de Lucas. Y dice, leí el Evangelio, luego me arrodillé, dice, y clamé a Dios. Y Dios me ayudó, dice, me dio paz. Y él habla, en lo que está diciendo, él está diciendo que él se convirtió. Yo no sé, hermano, si es verdad o no, pero le estoy diciendo lo que yo vi. Bueno, dice que iba a otro viaje con varios amigos y empezaron a hablar los amigos y le dijeron que tenían problemas y él les dijo, ¿y por qué no buscan a Dios? Y se le quedaron viendo, ¿cómo? ¿Buscar a Dios? Sí, busquen a Dios. Dios me habló. Dios te habló, le dice, ¿cómo que te habló? Sí, dice, Dios me habló. Y si a ustedes también les puede hablar. Es más, ahorita si yo hablo la Biblia me puede hablar también. Y otra vez dice que abre la Biblia al azar, dice él. Y abrí y era Hechos 1. Excelentísimo Teófilo. Empieza Hechos 1. Es necesario que te cuente todas las cosas que hizo Jesús y las cosas que siguieron después. Y dice que él también se admiró ahí. Dice, oh, todo tiene mi nombre. Me ha hablado Dios por mi nombre, no el nombre artístico, mi nombre verdadero. Dios me habló. ¿Sabe, hermano, que hace varias semanas yo he estado preguntándole a gente, hermano, que ha venido aquí a la iglesia, ¿te ha hablado Dios? Y todos ellos han dicho, sí, Dios me ha hablado. ¿Ya le hiciste caso? No. Me dicen no. Y a mí me entristeció eso, hermano, porque le digo, ¿cómo sabes que Dios te habló? Dice, porque usted dijo cosas que usted no sabe. Usted no sabe de mí. Y sé que no le fueron con el chisme. Yo cuestioné, me dijo un marido un día, yo cuestioné a mi mujer y le dije, ¿tú fuiste a decirle al pastor? Y me dijo, no, yo no le dije nada. Le digo, ¿cuántas veces has venido? Me dijo, muchas veces he llegado. ¿Cuántas veces te ha hablado Dios? Todas. Todas las veces que he llegado, Dios me ha hablado. Ese es Dios, hermano. Ese es el poder de Dios. ¿Sabe qué? Me han dicho varios de ellos, cuando estoy ahí, Dios me habla, siento ganas de llorar y quisiera pasar al frente a recibir a Cristo, pero me da vergüenza, me dicen.
Pero si el Señor te está hablando, ¿por qué te resistes? No te resistas al Señor. En este pasaje que estamos viendo, hermano, el Señor en el versículo 10 dice, terminando el versículo 9, dice, y nada hay semejante a mí, que anuncio, ¿qué cosas, hermanos? Lo que viene. Esto no es adivinación. ¿Sabe cómo se llama esto, hermano? Hablando de la persona de Dios, Dios sabe todo. Dios conoce todo. Y conoce también el día de mañana. Y cuando Dios habla, hermano, Dios sabe lo que está diciendo. Dice, anúncialo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, todo lo que quiero. Dice, que llamo desde el oriente al ave. Esas son las aves esas que emigran. Usted ha visto, hermano, que van las bandadas esas de las aves. Yo llamo el ave desde el oriente al ave, y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Eso está hablando del juicio de Babilonia. Ahora otra vez, esta es una nación muy fuerte, hermano. En el tiempo de Daniel, esto se cumplió. En un solo día cayó Babilonia, tal y como Dios lo habló y lo profetizó. Entonces, hay un rey que se llamaba Belsasar, hermano, y ese rey está haciendo una fiesta de puras borracheras. Y él sabe que su padre Nabucodonosor mandó a sacar unas copas de oro de la casa de Dios, que se usaban para la casa de Dios, para el culto al Señor nuestro Dios. Y él agarra esas copas y las manda a traer y dice, bebamos vino y rindamos culto a nuestros dioses. Y está bebiendo, hermano, y está borracho junto con todos sus invitados. Y de pronto, hermano, sale de la nada una mano y empieza a escribir en la pared y escribe Mene, Mene, Tukel, Uparsin. Y entonces se quedan aterrados todos, hermano, todos están llenos de terror. Dice, ¿qué dice esta escritura? Porque nadie lo entiende. Y uno de ellos dice, ¿sabes qué? Manda a llamar a Daniel porque él tiene el Espíritu de Dios, le dice. Él ayudó a tu padre para descifrar enigmas. Y manda a llamar a Daniel, y Daniel ya era un anciano en ese tiempo, hermano. Y le dice, rey, mira, y yo he oído que en ti habita el Espíritu de Dios. Le dice, y si tú me dices lo que dice esta escritura, te voy a engrandecer, te voy a dar presentes, te voy a dar riquezas. Y le dice Daniel, tus presentes sean para ti. Yo te voy a declarar lo que dice esa escritura. Dice, fuiste pesado en una balanza y fuiste hallado falto. Y el reino, lo mismo que dice este pasaje, pesan la plata, pesan el oro, consiguen un platero, lo forman, le alaban, le oran, le piden por sus viajes, le piden por todo lo que ellos necesitan, dice, le gritan y no contesta porque no tiene poder. No tiene poder. El Señor llama a la reflexión y dice, avergüéncense, vuelvan en sí. No hay poder en eso. ¿Sabe cuál es la diferencia entre esto y un santo, hermano? La forma. Es todo. Esto podría tener forma de hombre y esto no tiene poder. Esto podría tener forma de ángel y no tiene poder porque es un pedazo de madera, hermano. No tiene poder. Y el Señor llama al sentido común y luego dice, estas son las consecuencias espirituales. Semejantes a los ídolos son los que los hacen y los que confían en ellos. Ahora menciona una cosa, dice que tienen ojos pero que no miran. Y tienen oídos y no oyen. Semejantes a ellos son los que los hacen. ¿Sabe, hermano, que ahí en el Summit hay unas personas católicas que están visitando constantemente, pero van queriendo convertir gente al catolicismo? Yo estuve hablando con ellos, la primera vez fueron como 3 horas, y la segunda vez otras 3 horas más o menos. Bueno, la primera vez me bombardeaban con cosas y llegamos a la cuestión de los ídolos. Y leímos Éxodo 20. Me dice, no tengas dioses, pero de los egipcios. ¿Eso es lo que ustedes entendieron aquí, hermano? Bueno, el segundo mandamiento lo hace más claro. No te hagas imagen
de ninguna cosa que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclines a ellas y no las honres, no las adores, porque yo soy Dios, dice el Señor ahí. Es decir, hermanos, que la única confianza que nosotros tenemos que tener es en Dios. Ningún ídolo tiene poder para librarnos de ninguna manera. En la Iglesia Católica nos daban una cosa que se llamaba la Magnífica. ¿Algunos saben eso? Es como una cosita, pues no sé ni cómo explicar. No, la Magnífica es como una bolsita negra. Sí, una bolsita negra que tiene una estampita, una oración ahí adentro, algo así. Y eso dice, algunos lo cargan en la billetera para que los proteja. Algunos lo cuelgan en el carro, eso o el escapulario. Déjame decirte que ninguna de esas cosas te puede librar. Nadie te puede librar más el Señor nuestro Dios. Déjame decirte que si tú le dices a tu ídolo, cuídame hoy, pero si Dios ha determinado tu muerte ese día, no te vas a salvar. Estas son cosas que nosotros necesitamos entender, porque aquí el Señor dice, yo soy, yo. Y aquí dice, hermano, el versículo 4, hasta la vejez, yo mismo y hasta las canas os soportaré. ¿Quién? Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré, es Dios. Israel, hermanos, tiene una historia de independencia que no se compara a ninguna en el mundo, hermano. En Guatemala nos enseñaron varias cosas. Allá, hermanos, en el Boulevard Liberación, los chapines saben de dónde estoy hablando. Hay una estatua de Tecún Umán, un maya, hermano, que está así imponente, ¿verdad? Con no sé ni cómo se llamaba, un arma ahí que usaban, hermanos. Entonces a nosotros en la escuela nos enseñaron la leyenda de Tecún Umán porque es una leyenda. En Guatemala el pájaro nacional es el quetzal. Es un pájaro verde que tiene unas plumas largas así de cola y tiene el pecho rojo. Entonces a Tecún Umán lo mataron los españoles. Y entonces dice es un héroe nacional. Y entonces este pájaro, nos dicen a nosotros, era verde nada más, verde. Pero él se posó sobre el pecho ensangrentado de Tecún Umán y de ahí en adelante tiene el pecho rojo. Por supuesto hay un momento cuando usted ya no se cree eso. Ese es un mito, es una leyenda. Israel tiene una historia diferente. Allá en México he oído del Pípila, he oído de varios héroes nacionales también, ¿verdad? Y que estos pelearon con aquellos y que bueno, cada pueblo tiene una historia. Aún la historia de este pueblo está bonita, hermano. Pero ninguna se compara a la historia de Israel. Ninguna. Porque Israel, hermano, Dios es el que fundó Israel. Dios dijo todo lo que iba a pasar. Le dijo a Abraham, mira, en esta tierra ustedes van a ser cautivos por muchos años. Pero después de eso yo voy a escuchar las oraciones de mi pueblo y los voy a sacar de ahí. Eso lo dijo Dios antes que eso sucediera. Yo los voy a sacar de ahí con grandes maravillas y señales y van a salir con riquezas. Abraham ya estaba muerto y después nació un hombre que se llama Moisés. Y todo aquello sucede en medio de la esclavitud. Dios los saca con grandes señales, con grandes prodigios, con grandes maravillas. No se murió ni uno solo de ellos. Dios los libertó a toditos ellos. Si no tenían ellos ni un caballo, ni una espada, ni un cuchillo, hermanos, para pelear. Y aunque lo hubieran tenido, no eran gente de guerra. El Señor los sacó con mano fuerte, con brazo extendido, con su poder. Gloria al Señor por eso, hermano. Dice, esto es lo que yo he hecho. Y luego los llama a la reflexión. Y le dice el versículo 8, acordaos de esto. ¿Cuántos padecen de mala memoria aquí, hermanos? Todos. Tal vez usted está hablando de las llaves o los lentes. Yo no estoy hablando de eso, hermano. ¿Sabe que son cosas que se nos olvidan a nosotros, hermano? A veces se nos olvida de dónde nos sacó Dios. Esa es una cosa que se nos olvida. Y a veces se nos olvida quién es Dios y qué ha hecho Dios por nosotros. Hay tiempos, hermano,
en nuestra vida cuando estamos afligidos: Señor, no me dejes, no me abandones. Y eso es ofensivo, porque Dios no nos deja. Dios dijo: yo no te dejaré, yo no te voy a abandonar. Y si hiciéramos un poquito de memoria, todos podríamos dar testimonio de muchas veces cuando Dios nos sacó del hoyo, hermanos. Dios nos ha hecho favores, nos ha mostrado misericordia. A todos los que estamos aquí, ninguno podemos decir: a mí no. A todos nos ha bendecido Dios, hasta en cosas muy pequeñitas, hermanos, y cosas muy grandes también. Y aquí le dice el Señor: acordaos de esto y tened vergüenza. ¿Sabe qué hizo el pueblo de Israel en muchos tiempos de su historia, hermano? Aprendió los mismos caminos de la gente, las mismas cosas. ¿Sabe qué era lo peor, hermano? Es que durante la semana ellos eran adeptos de Baal y de otros dioses, pero llegaba el sábado y se cambiaban el traje, y hoy servimos a Jehová nuestro Dios. Y el Señor los llama a la reflexión y al arrepentimiento y dice: acuérdense de estas cosas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Usa nadie y nada. No hay nada después de Dios, hermano. No hay nada fuera de Dios. Nosotros necesitamos entender esto. El único que nos puede ayudar en todas nuestras necesidades es el Señor nuestro Dios. No hay otra roca, hermanos. Hay ocasiones, hermano, en la Biblia se nos narra, hermano, ocasiones cuando el pueblo de Israel tenía que enfrentar ejércitos numerosísimos, hermano. Una ocasión, hermano, donde un hombre era un Rabsaces, le llamaban a un funcionario de algunos países, vino y empezó a blasfemar el nombre de Dios y dice: a ver, dice, todos ustedes que están confiando en Jehová, que no los engañe el rey, porque es un mentiroso, porque nosotros somos más poderosos y hemos derrotado a muchos pueblos con dioses muy grandes y muy poderosos, dice, y Jehová no los podrá librar. Lo está gritando desde afuera del muro, hermanos. Y ellos rompen sus ropas y dice: Señor, escucha las blasfemias que están hablando contra ti y líbranos, Señor. El Señor le dice: sí, los voy a librar. Y al día siguiente, hermano, el campamento está inundado de cadáveres porque la espada del Señor pasó. Eso está en la Biblia, hermano. No lo ha leído, hermano. Ahí está. Está mejor que las novelas y las películas. En serio. Léelo, vélo ahí, hermano. Esos son los testimonios de Dios. Pero Dios en estos tiempos también ha hecho cosas, hermano. Nosotros no tenemos que pensar que eso fue hace mucho tiempo, o eso ocurrió hace mucho tiempo. No, el mismo Dios el día de hoy nos habla, hermano, de una manera real. Alguien me mandó esta semana un video también de un comediante que se llama Teo González, uno de México. Decía ahí que se convirtió al cristianismo. Yo no sé, cuando oigo esas cosas digo: a saber, yo no sé, pero le voy a decir lo que dijo ese hombre, ¿ok? Él se llama Teófilo, nada más que su nombre artístico es Teo, ¿verdad? Se oye más americanón, pienso yo, no sé. Pero el hombre está hablando y dice: mira, dice, todos tenemos necesidad de Dios, dice. Nosotros tenemos necesidad de Dios. Y dice, y un día llegó a un hotel y yo tenía una aflicción muy grande en mi corazón. Y dije: voy a leer algo. Y dijo: pues no hay nada aquí. Empezó a buscar y no hay nada. Y se acordó que en los hoteles hay una Biblia, ¿verdad? Bueno, en algunos, hermano, algunos ya no tienen las Biblias. Entonces encontró una Biblia y dice que la abrió. Y bueno, le dijo al Señor: Señor, ¿sabes qué? Háblame. Y dice: puse el dedo, paz, y abrió el Evangelio de Lucas. Excelentísimo Teófilo. Así empieza. Y empieza a contar, ahí empieza todo el Evangelio de Lucas. Así empieza el Evangelio de Lucas. Y dice: leí el Evangelio, luego me arrodillé, dice, y clamé a Dios. Y Dios me ayudó, dice, me dio paz. Y él habla, en lo que está diciendo, él está diciendo que él se convirtió. Yo no sé, hermano, si es verdad o no, pero le estoy diciendo lo que yo vi. Bueno, dice que iba a otro viaje con varios amigos y empezaron a hablar los amigos y le dijeron que tenían problemas. Y él les dijo: ¿y por qué no buscan a Dios? Y se le quedaron viendo: ¿cómo? ¿Buscar a Dios? Sí, busquen a Dios. Dios me habló.
Dios te habló, le dice. ¿Cómo que te habló? Sí, dice, Dios me habló. Y si a ustedes también les puede hablar. Es más, ahorita si yo hablo la Biblia, me puede hablar también. Y otra vez dice que abre la Biblia al azar, dice él. Y abrí y era Hechos 1. Excelentísimo Teófilo. Empieza Hechos 1. Es necesario que te cuente todas las cosas que hizo Jesús y las cosas que siguieron después. Y dice que él también se admiró ahí. Dice, todo tiene mi nombre. Me ha hablado Dios por mi nombre, no el nombre artístico, mi nombre verdadero. Dios me habló. Sabe, hermano, que hace varias semanas yo he estado preguntándole a gente, hermano, que ha venido aquí a la iglesia, ¿te ha hablado Dios? Y todos ellos han dicho, sí, Dios me ha hablado. ¿Ya le hiciste caso? No. Me dicen no. Y a mí me entristeció eso, hermano, porque le digo, ¿cómo sabes que Dios te habló? Dice, porque usted dijo cosas que usted no sabe. Usted no sabe de mí. Y sé que no le fueron con el chisme. Yo cuestioné, me dijo un marido un día, yo cuestioné a mi mujer y le dije, ¿tú fuiste a decirle al pastor? Y me dijo, no, yo no le dije nada. Le digo, ¿cuántas veces has venido? Me dijo, muchas veces he llegado. ¿Cuántas veces te ha hablado Dios? Todas las veces que he llegado, Dios me ha hablado. Ese es Dios, hermano. Ese es el poder de Dios. ¿Sabe qué? Me han dicho varios de ellos, cuando estoy ahí, Dios me habla, siento ganas de llorar y quisiera pasar al frente a recibir a Cristo, pero me da vergüenza, me dicen. Pero si el Señor te está hablando, ¿por qué te resistes? No te resistas al Señor. En este pasaje que estamos viendo, hermano, el Señor en el versículo 10 dice, terminando el versículo 9 dice, y nada hay semejante a mí, que anuncio, ¿qué cosas, hermanos? Lo que viene. Esto no es adivinación. ¿Sabe cómo se llama esto, hermano? Hablando de la persona de Dios, Dios sabe todo. Dios conoce todo. Y conoce también el día de mañana. Y cuando Dios habla, hermano, Dios sabe lo que está diciendo. Dice, anúncialo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, todo lo que quiero. Dice, que llamo desde el oriente al ave, esas son las aves esas que emigran. Usted ha visto, hermano, que van las bandadas esas de las aves. Yo llamo el ave desde el oriente al ave, y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Eso está hablando del juicio de Babilonia. Ahora otra vez, esta es una nación muy fuerte, hermano. En el tiempo de Daniel, esto se cumplió. En un solo día cayó Babilonia, tal y como Dios lo habló y lo profetizó. Entonces, hay un rey que se llamaba Belsasar, hermano, y ese rey está haciendo una fiesta de puras borracheras. Y él sabe que su padre Nabucodonosor mandó a sacar unas copas de oro de la casa de Dios, que se usaban para la casa de Dios, para el culto al Señor nuestro Dios. Y él agarra esas copas y las manda a traer y dice, bebamos vino y rindamos culto a nuestros dioses. Y está bebiendo, hermano, y está borracho junto con todos sus invitados. Y de pronto, hermano, sale de la nada una mano y empieza a escribir en la pared y escribe Mene, Mene, Tukel, Uparsin. Y entonces se quedan aterrados todos, hermano, todos están llenos de terror. Dice, ¿qué dice esta escritura? Porque nadie lo entiende. Y uno de ellos dice, ¿sabes qué? Manda a llamar a Daniel porque él tiene el Espíritu de Dios, le dice. Él ayudó a tu padre para descifrar enigmas. Y manda a llamar a Daniel, y Daniel ya era un anciano en ese tiempo, hermano. Y le dice, rey, mira, y yo he oído que en ti habita el Espíritu de Dios. Le dice, y si tú me dices lo que dice esta escritura, te voy a engrandecer, te voy a dar presentes, te voy a dar riquezas. Y le dice Daniel, tus presentes sean para ti. Yo te voy a declarar lo que dice esa escritura. Dice, fuiste pesado en una balanza y fuiste hallado falto. Y el reino se te quita esta noche, le dice.
Dice, tú sabías del Dios de Israel y no tuviste temor y te pusiste a beber vino para emborracharte tú con tus amigos, le dice, y blasfemaste el nombre de Dios y adoraste ídolos, sabiendo que tu padre conoció al Dios de Israel. Y le da todas las riquezas y entran, hermanos, los persas y toman Babilonia. Y aquel día se acaba el reino de Babilonia, empieza el imperio de los persas. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Él anuncia lo que viene, Él sabe todo, Él conoce todo de tu vida, sabe todas tus necesidades. Y yo termino con esto, hermano. Yo no sé si te ofendí o no, yo no tenía intención de ofenderte o no, pero no tengo intenciones de decirte mentiras. Cuando Dios habla, nos habla por una razón, hermano. No todo lo que nos dicen algunas personas nos agrada. Hay un versículo, hermano, en Proverbios. Ese no lo anoté aquí, hermano, pero hay un versículo en Proverbios que dice, las heridas del que ama son fieles, dice. Fieles son las heridas del que ama. Ahora yo le quiero decir esto, hermano. Cuando el Señor viene a nuestras vidas, una de las cosas que necesita Él hacer con nosotros es confrontarnos. Le voy a explicar por qué, hermano. Si usted va en un camino no bueno y el Señor ya vio el fin de ese camino y sabe que te vas a ir al hoyo y te vas a matar, hay una cosa que Dios en su misericordia hace, hermano, que no tiene la obligación de hacerlo, pero por amor lo hace. Y nos da una advertencia y dice Él, no sigas por ese camino porque morirás. Ese no es un mensaje que a nosotros nos gustaría oír, hermanos. No es el mensaje que nosotros quisiéramos escuchar, tal vez. ¿Sabe qué mensaje nos gusta oír a nosotros? Sigue así como vas y todo te va a salir bien. Eso es lo que a nosotros nos gusta oír. Pero la realidad es que no son así las cosas. Y el Señor llama a esta nación primero a tener vergüenza. Dice, tengan vergüenza ustedes. Luego dice, vuelvan en sí. ¿Qué les pasa? Y luego dice aquí, oídme duros de corazón. Todas esas palabras, hermano, son fuertes. ¿Por qué lo hace el Señor? ¿Por odio? Es por amor. Cuando el Señor nos llama y nos da una palabra fuerte, es porque necesitamos oírla y cambiar nuestros caminos. Ellos tenían que cambiar sus caminos. En el Nuevo Testamento, Babilonia, hermano, es el mundo. Y dice el Señor, salid de ahí, pueblo mío, no toquéis lo inmundo. La Biblia dice, hermano, que cualquiera que se quiera hacer amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Hay muchas cosas, hermano, que están matando la fe de mucha gente, hermano. Muchas cosas que no son malas, como el internet no es malo, depende cómo lo usamos. Los teléfonos son buenos, gracias a Dios por ellos, pero están matando la vida espiritual de mucha gente. El Facebook está matando la vida espiritual de mucha gente y el Snapchat y todos esos social media están matando la vida espiritual verdaderamente, hermano. Muchos de nuestros jóvenes no duermen, se pasan toda la noche en el teléfono, hermanos. No duermen. No tienen tiempo para orar, no tienen fuerzas, hermano. Aún viejos, yo no digo solo jóvenes, viejos también, hermano. Y nosotros, hermano, nos llama el Señor. ¿Sabes qué? Ten cuidado con estas cosas. Y hay muchas cosas que necesitamos dejarlas o aprender a usarlas, hermano. Si usted no tiene control, pues déjelo. Yo les dije, ¿verdad?, que quité el cable hace muchos años. Bueno, ahora nadie necesita cable, hermano. Usted se mete a YouTube, ¿cuántos millones de videos hay ahí, hermano? Usted puede pasarse todo el día viendo videos en YouTube y hasta en vivo. No hubiera dicho eso, ¿eh? Digo, si alguien no sabía, pues. La cuestión, hermanos, dice la palabra de Dios, son fieles las heridas del que ama. Y Dios habla, y si habla fuerte. ¿Sabe, hermano? A mí, la verdad, yo he llegado a un punto de mi vida donde yo digo, a mí no me importa cómo Dios me hable. Si me habla suave o si me habla duro, no me importa. Si duele una cosa y la otra da gusto, eso es diferente, pero a mí no me importa cómo Dios habla. Solamente digo al Señor que me siga hablando. Es todo lo que yo quiero. Y cuando Dios habla, Él espera algo de nosotros y espera que le respondamos. Ahora, yo quiero recordarte esto, no hay Dios fuera de Dios. Y si tú estás aquí hoy, llegaste con un propósito.
Viniste y oíste lo que tenías que oír. Dios tiene un propósito para todo lo que Él nos da. Y este día vamos a ponernos de pie y vamos a orar a Dios, hermanos. Vamos a hablar con Él. Y pídele al Señor hoy perdón si es que tú andas en cuestiones de idolatría. No tomes mis palabras, lo que yo dije, lo dije de la Escritura. Si tú has confiado en ídolos, arrepiéntete de ese pecado. Es peligro también para tu propia alma, es un peligro. Si tú, hermano, te has hecho amigo del mundo, pues deja esos caminos, hermano. Cambia, hermano. Yo me estaba acordando de un hermano que se llamaba David Wilkerson. Ese hermano fue un pastor muy usado por Dios, hermano. El Señor lo usaba de una manera tremenda, un hombre muy lleno del Espíritu Santo. El hermano Wilkerson murió hace como unos 3 años en un accidente, ¿verdad? Era un anciano y él hablaba la palabra de Dios como es, hermano. Y Dios le bendijo mucho, pero el testimonio de él, hermano, incluye una parte en donde dice que él se pasaba viendo televisión todo el día, era cristiano y era pastor. En su tiempo, hermano, eso se fue muchos años. No habían tantos canales como los que tenemos hoy, hermano. El control del cable es como de este tamañote, hermano, con muchas cosas, ¿verdad? Y él dice que el Señor lo redarguyó y sacó a tirar la televisión. Y yo no digo que la televisión es del diablo, nunca he dicho eso, pero el Señor habló con él y le trajo convicción, sabes que no es esto lo que tú tienes que estar haciendo. Y aquel tiró la televisión y desde entonces se dedicó más al Señor y empezó a andar con el Señor y el Señor empezó a manifestarse en la vida de él. Entonces, hermanos, yo honestamente creo que la televisión también se ha convertido en un ídolo para mucho pueblo de Dios. Y muchas otras cosas se han convertido en un ídolo para el pueblo de Dios. Entonces, ¿sabe qué hacía el pueblo de Dios, hermano, en aquel tiempo? Algunos que tenían ídolos iban y los quebraban y los tiraban, se deshacían de ellos. ¿Sabe por qué, hermano? Porque así es un divorcio, así es una ruptura, se acaba todo, se acabó. Nuestra relación real es con el Señor nuestro Dios, hermano, y que el Señor nos use. Si tú quieres que Dios te use, santifícate, hermano, santifícate delante del Señor. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, en esta hora estamos aquí delante de tu santa presencia, Señor. Yo te doy gracias, Señor Padre, porque tú no eres un Dios falso, Señor Padre. Tú eres el único Dios verdadero, Padre. Señor, no hay otro fuera de ti, no hay nada fuera de ti. Señor Padre, muchos de nosotros, Señor, andábamos detrás de los ídolos y les pedíamos a ellos, Señor Padre, como si ellos pudieran librarnos y nunca lo hicieron, Señor Padre. Tú eres Dios y tú sí libras, Señor. Tú haces las cosas y es real, Señor Padre Santo. Señor, en el nombre de Jesús, tú ves las vidas de todos y cada uno de nosotros, sabes lo que estás haciendo en mi vida y lo que estás haciendo en la vida de cada uno, Señor. Empezamos orando por los niños y jóvenes, Señor Padre, y orando también, Padre, por los adultos. Que nos ayudes todos los que tenemos tu nombre, Señor Padre, para santificarnos, para dejar aquellas cosas que no valen la pena, Señor Padre. Ayúdanos a tomar los pasos que se necesitan. Padre, también, Señor, que tú obres con tu Espíritu Santo, Señor, en la vida de aquel, Señor, que necesita entregarse a ti, de aquel a quien tú le has hablado hoy, Señor Padre, para que se vuelva a ti de todo su corazón. Si tú quieres volverte al Señor, habla con Él, explícale, dile al Señor que te perdone y que te reciba, que te perdone tus pecados y te limpie, el Señor lo va a hacer. Y si hay alguien aquí que hace esto, el Señor lo recibe, porque Él dice, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Así, Señor Padre, que tú glorifica tu nombre, Señor Padre, en este día. Te rogamos, Padre, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo, y a ti sea toda gloria y toda honra para siempre. Amén, Señor.